Buenas tardes. En la tarde de hoy hablaremos de lo que es la pedagogía crítica. Podemos decir que la pedagogía crítica es una propuesta que busca en los estudiantes o los individuos que ellos puedan obtener un pensamiento desafiante ante la dominación social, es decir, que el individuo alcance una conciencia crítica, como su nombre lo indica. Nos podemos dar cuenta a través de la historia que a finales del siglo XX esta pedagogía nace en respuesta a la educación que era impartida en ese momento por el Estado, los cleros religiosos y algunas instituciones privadas, donde ellos lo que querían era que preservar la, las clases sociales del momento y buscaban también que el individuo fuera sometido y no tuviera eh, ninguna opción de pensamiento libre. Con esta pedagogía lo que se buscaba era precisamente darle al individuo una autonomía y una libertad social. Para esto, dentro de sus principios eran proporcionar al individuo autonomía, libertad y le permitiría alcanzar una libre socialización y desarrollar su inteligencia. Dentro de sus principales exponentes encontramos a McLaurin, internacionalmente considerado el fundador de la pedagogía crítica. Y este título lo ha obtenido con gran esfuerzo, ya que él es el principal opositor al capitalismo. De ahí, pues, lo de la pedagogía crítica. El señor McLaren nació en Toronto, Canadá. En 1973, él terminó una licenciatura en Artes de Literatura Inglesa en la Universidad de Waterloo. Luego se especializó en teatro isabelino. Después, en la Universidad de Toronto, logró una licenciatura en Educación, seguido de una maestría en Educación y un doctorado en el Instituto para Estudios de la Educación en la Universidad de Toronto. McLaren impartía clases de educación básica y educación media en 1974 y 1979. La mayor parte de su tiempo la pasó enseñando a chicos de educación básica. Dentro de sus principales libros encontramos el Gris from the Corridor, en el que habla acerca de sus experiencias educativas y fue uno de los libros más vendidos en 1980. Encontramos otro libro, también se llama La vida en las escuelas, lógicamente también basado en su experiencia. Peter McLaren se declara un educador de izquierda y en sus obras posee gran crítica ante lo que es el capitalismo. Encontramos también a Anton Makarenko, también él nació en Bielorrusia en el 1 de marzo. Él desde los 15 años inició su vida como maestro. A los 16 años obtuvo el título de maestro en sí y en 1920 le encargan que organice una escuela en Potsdam, en Rusia, y esta escuela lleva el nombre de Colonia Máximo Gorki. En ese lugar ahí llegaban los chicos que quedaban huérfanos por cuestiones de la guerra o porque sus padres habían perecido por algún tipo de epidemia, hambre o alguna de las consecuencias que dejaron las guerras del momento. Makarenko tenía una frase célebre que es pues, importante mencionarla, y lo que él decía era que si el adolescente es malo es debido a la carencia de una buena condición social para pensar y para reflexionar. Encontramos también a Celeste Freine. Él nació en los Alpes franceses
Él era pastor, textualmente diciéndolo, era pastor de rebaño desde muy niño. Él convivió mucho con la naturaleza, la tierra y la gente humilde, pues porque era su estrato, era demasiado humilde, era un campesino. Es uno de los más importantes innovadores en la educación del siglo XX y fue maestro de pueblo. Él es participante en la guerra llamada del 14, la Gran Guerra, y él es, a los 19 años es herido gravemente en un pulmón, y en 1932 él abandona totalmente la enseñanza pública y se dedica a una escuela que él fundó de carácter privado. Encontramos también que él, lo que hemos dicho, es un hijo de familia de clase media, que nació el 19 de septiembre de 1921. Freire, por su estrato social, él conoció de frente lo que era la pobreza y el hambre. En la Facultad de Derecho él ingresó a la universidad en 1943, y en la Facultad de Derecho también, aparte de esto, estudió filosofía y psicología del lenguaje. Hablemos también de Paulo Freire, que es diferente al anterior y fue uno de los mayores pedagogos del siglo XX. Y fue uno de los que más impulsó la pedagogía crítica. Enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influencian los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos. En sus trabajos transmitió la pedagogía de la esperanza. Influyó en las nuevas ideas deliberadoras en América Latina y en la teología de la liberación. Fue emigrante y exiliado por razones políticas por causa de las dictaduras. Por mucho tiempo su domicilio fue el Consejo Mundial de la Iglesia en Ginebra, Suiza. De las principales teorías de la pedagogía crítica, pues creo yo que está concebida como un proceso que vincula a los conceptos de poder, política, historia y contexto. También tenemos que saber que dentro de esta pedagogía el rol del docente es muy importante, porque es él el que le da las herramientas al estudiante para poder llegar al punto que la pedagogía crítica exige. En este caso, el rol del docente es el que debe trabajar para guiar a los estudiantes. Él es el que los lleva con sus reflexiones y sus teorías a cuestionarse. Las prácticas son consideradas como represivas e incluyendo en las mismas de la escuela. Dentro de esto también tenemos que ver que el rol del estudiante no debe ser un rol pasivo. Él debe ser participativo, debe ser reflexivo, crítico, debe tener una comunicación horizontal con su docente. Y para esto debemos contar con ciertos elementos o herramientas, dentro de las cuales encontramos los componentes cognitivos, pues que lógicamente es todos los saberes, tanto de alumnos como de docentes, y relacionarlos para poder llegar a un consenso y a una crítica y algún tipo de reflexión. También tenemos que tener en cuenta los componentes afectivos, ya que estos influyen tanto en lo que es la cultura, porque la cultura y las costumbres es en sí partes y formas afectivas
que forman a cada persona. Tenemos que tener muy en cuenta esto y también, lógicamente, los componentes comportamentales, pues que ya depende de todo esto, nuestro comportamiento y en base a todas las conclusiones que podamos sacar de nuestros estudiantes, lograr que la persona llegue a un equilibrio social, que es básicamente lo que la pedagogía crítica y todos los educadores deberíamos buscar como beneficio para la sociedad y para cada. La educación trabaja básicamente para dos objetivos. El primero es transmitir los conocimientos fundamentales sin los cuales no puede operar el pensamiento. El segundo es enseñar a pensar, a distinguir puntos de vista y ser capaces de sacar conclusiones de manera autónoma. En otras palabras, utilizar la información para obtener conocimientos nuevos, tomar decisiones y resolver problemas. Esto es lo que hace un pensador crítico. ¿Te has preguntado por qué seguimos memorizando información en las salas de clases cuando los conocimientos están en todas partes? En una economía cada vez más integrada y que exige trabajadores que puedan trabajar con el conocimiento más que retener, se hace necesario procesar y evaluar grandes volúmenes de información que hoy se encuentran disponibles a través de muchos canales. Se estima que a través de Internet, en unas pocas horas, generamos la misma cantidad de información que creó el mundo desde la primera civilización hasta el 2003. Aunque esto incluye información duplicada, información falsa e información no contrastada. Para enfrentar esto, el pensador crítico genera el conocimiento a partir del análisis de muchas fuentes de información, puntos de vista, argumentos y teorías, sin comprometerse inicialmente con ninguno. Una vez que los entiende, detecta cuáles son los más relevantes y saca sus propias conclusiones. Si quieres que tus estudiantes piensen, pregunta siempre: ¿de qué habla cada perspectiva? ¿Por qué algunos argumentos son más valiosos que otros? ¿Qué conclusiones sacarías a la luz de la información disponible? Siéntalos en círculos y genera debate en torno a las temáticas que se exponen en cada asignatura. Un error típico que cometemos es recopilar información y presentarla sin ningún tratamiento. Esto se da en trabajos de investigación, en disertaciones e incluso en el diseño de las clases. Otro error es confundir el razonamiento con la expresión de preferencias. Opinar no es criticar simplemente por mostrar un punto de vista o por defender una idea preconcebida. Si impartes una disciplina humanista, recolecta todos los puntos de vista que puedas y ponlos en cuestión. Mientras más, mejor. Si enseñas ciencias, invítalos a desafiar las teorías existentes. No sabes si en el futuro uno de tus alumnos cambiará la manera en que vemos hacia el espacio, entendemos el idioma o el cálculo. Un buen ejercicio es invitar de vez en cuando a tus alumnos a entender un problema complejo que ninguno de ellos podría comprender por sí solo y analizarlo en conjunto. Puede ser un reportaje especializado, un capítulo de economía o de política. Serán temas con los que volverán a tratar en su vida. No por nada, Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Los profesores privilegian el debate y el diálogo sobre el traspaso de contenidos. Y no es una coincidencia, porque los finlandeses están acostumbrados a conversar, conocidos por el hábito de reunirse en termas frente a las bajas temperaturas, hablan desde la contingencia hasta la planificación familiar. Cuando el pensador crítico, cualquiera de tus estudiantes, toma puntos de vista con responsabilidad, es decir, cuando sabe por qué los toma, también está desarrollando habilidades que le permitirán interactuar con otras culturas y convertirse en ciudadanos más comprometidos con el futuro. Para razonar efectivamente, el pensador crítico también debe dominar los procesos de inducción y deducción. Usas el pensamiento deductivo cuando pides a los estudiantes determinar la naturaleza de algo, basados en un conjunto de evidencias como concluir que eres el segundo hermano porque habías dicho que tenías un solo hermano mayor. El pensamiento crítico usa el pensamiento inductivo
cuando crea una generalización a partir de un conjunto de hallazgos, como determinar que las hojas son verdes porque todas las del patio lo son. Es el método que usan las ciencias naturales y humanas para descubrir el mundo. Lo ideal es que en un trabajo ocupemos un 30% del tiempo en buscar fuentes y un 70% en el análisis. Sin buenos profesores, pensadores críticos, capaces de enseñar a razonar y evaluar los aprendizajes, no se puede construir una buena clase. Recuerda que el éxito de la educación dependerá de la efectividad del profesor para enseñar al estudiante a pensar por sí mismo, una habilidad que perdurará por toda su vida. En definitiva, necesitamos un sistema educativo donde los alumnos no siempre estén de acuerdo con los puntos de vista expuestos por el profesor. No importa si no dicen lo que tú esperas escuchar.